el último profeta es el profeta Malaquías, que está en el último del Antiguo Testamento, en Malaquías. Aquí voy a ir. Ahí. Malaquías, mi mensajero. Su énfasis es la grandeza de Dios. Amén. Como decía nuestra pastora, conectándome un poco con lo que decía con Ageo, este profeta también estaba en el tiempo, ¿cierto?, de la reconstrucción del templo, cuando ya estaban, digamos, volviendo a levantarse el pueblo de Israel. La fecha exacta de Malaquías no se sabe, pero se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después de Ageo y Zacarías. Curiosamente, tomando la relación con los últimos dos profetas que nos decía nuestra pastora Jimena Jara. Ahí aparece Malaquías. Participó en la reforma de Esdras y Nehemías, que lo vimos también en los antiguos, el otro, digamos, que hicimos seminario, donde hablamos de la historia del pueblo de Dios. Bajo la dirección de Ageo y Zacarías habían reedificado el templo en los años 520, 516. Luego, 60 años después, el 460, Esdras había venido de Babilonia a Jerusalén para ayudar a reorganizar y establecer la nación. Lo que pasa, hermanos queridos, que cuando, como decía muy bien la pastora, cuando uno vuelve a un lugar, tiene que volver a levantarse, a reedificarse y a volver a aprender. Y el pueblo de Israel tenía que volver a ser disciplinado, volver a los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Se ha fijado cuando un hermano o una hermana se aleja del evangelio? Yo le voy a contar, el otro día me topé con un hermano que me fue a hacer lo contamos, y me decía, ¿sabe, hermano Mauricio, con la pandemia me enfrié? Y me ha costado, me dijo. He retrocedido. Me he dejado llevar. Me he puesto débil. ¿Por qué? Porque dejé de recibir, me dijo, palabra, dejé de asistir a la iglesia, dejé de que oraran por mí. Entonces, cuando el pueblo de Israel le pasaba exactamente lo mismo. Al dejar, se adelgaza espiritualmente, se va hundiendo y se va contaminando con las cosas ajenas que le pasaba al pueblo de Israel. La idolatría. Miren, los días del profeta Malaquías descuidaron la casa de Dios, descuidaron el templo. Los sacerdotes eran indiferentes y degenerados. Así lo dice la palabra, eran degenerados. O sea, estaban totalmente corrompidos. Los sacrificios eran inferiores, animales imperfectos. Sacrificaban animales cojos, ciegos. ¿Sabe qué? Es como cuando, mira, una vez un pastor me decía que en el ofrendero habían botones. Botones, hermano. Esa era la ofrenda a Dios, igual que acá era la ofrenda a Dios. Un animal cojo. Oye, yo creo que el sacerdote le decía, tráete ese animal nomás, tirémoslo a la lava, listo, sacrifiquémoslo. No importa, le falta una pata, le falta lo que sea, no importa. O sea, totalmente displicente para Dios. Pero a Dios no lo podemos engañar, ¿o no? O como hablaba los días con el pastor Carlito, que hay gente que dice, por fe echa plata, po. Voy a ofrendar por fe, voy a diezmar por fe. O sea, es que es lo mismo que hacían ellos, ¿cierto? No diezmaban. Se habían olvidado del diezmo, de que la casa de Dios necesitaba provisión. Y Dios, ¿sabe por qué se lo dejó? No porque Dios lo necesitara, ni Dios lo necesita hoy, no necesita su plata ni la mía. Es porque Dios también a través de eso nos bendice. No hace parte de la bendición, no hace parte de su obra. Amén. No hace responsables también, corresponsables de la obra de Dios aquí en la tierra. Había matrimonios mixtos con pueblos idólatras. O sea, los que estaban allá en el regreso se estaban casando. ¿Con quién? Hermanita, ustedes que también fueron parte de... Con otros pueblos, ¿cierto? Filisteas, no sé. Todas cananeas, las mujeres que no eran del pueblo de Dios, o hombres quizás también, pecaban sin arrepentirse de corazón. ¿Eso les suena familiar o no? Pecar sin arrepentirse de corazón. ¿Habrá sido solamente para ellos en esa época? ¿Hoy día también pasa lo mismo? Claro, que el que peca y no se arrepiente. Declinación profunda moral y contaminación. Así estaba en los días de Malaquías. Miren lo que dice en Malaquías 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ahí le hablan a los sacerdotes. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Ya había develado el corazón de los sacerdotes.
Hermano, mire, hermana y hermano, atención a esto. ¿Usted cree que si Dios develaba el corazón de los sacerdotes, no devela su corazón y mi corazón? O el pecadito escondido que hacemos, o cuando lo hacemos que Dios creemos que no nos ve, Dios lo ve todo. Ve desde lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, todo lo ve. Lo que hacemos en la micro, en el metro, en el trabajo, lo ve todo. Y a los sacerdotes ya los tenía sacados ya. Ya le había sacado toda la película, como así, todo lo que estaban haciendo. No había ni un respeto por la obra de Dios. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. Mire la advertencia de Dios. Maldeciré hasta las bendiciones que ustedes reciban. En realidad ya las he maldecido, dice el Señor. Ya las había maldecido totales. Porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con estiércol de los animales que sacrifican. ¿Sabe lo que es el estiércol, no es cierto? Con el excremento lo voy a salpicar. O sea, Dios estaba siendo súper duro con ellos. Pero porque también le demandaba. Oiga, ser sacerdote en esos tiempos también era una posición, podríamos decir, alta. Dentro del pueblo de Dios, ¿o no? Claro, entonces también eso suponía una entrega de Dios. Si Dios hoy día con los pastores que hay hoy día, con todo lo que han hecho, fuera como fue con los sacerdotes, ya hubiera eliminado a muchos, ¿no? Por lo mismo. Porque levanta hombres para que estén con un corazón conforme a Dios, no conforme a lo que ellos creen y lo que piensan. ¿Amén? Aquí viene algo muy importante. Las 7 preguntas de Israel a Dios. De Israel a Dios. Ojo con esto, de Israel a Dios. La vamos a ir desglosando una por una. Ustedes dicen, ¿en qué nos amaste? A través del profeta Malaquías, Dios le hace lo enfrenta al pueblo. Entonces el profeta Malaquías cuando habla, dice, ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? O sea, como que el pueblo reclamaba. ¿En qué me amaste, Señor, tú, que venía a decirme esto? Esta pregunta revela una alarmante falta de confianza en Dios. Los israelitas estaban dando a entender que Dios no había cumplido su pacto, que no los había amado. Si tú realmente nos amas, ¿por qué estamos aún bajo la opresión extranjera? Esperando el reino prometido. O sea, ellos querían todo para ellos, estaban dudando de Dios. Hoy pedimos pruebas a Dios de su amor, ¿o no? ¿Cuántas veces a nosotros nos va mal y empezamos, chavo, el Señor, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios me está pasando esto? ¿Y por qué me pasó esto otro? ¿Y por qué yo perdí esto? ¿Por qué perdí esto otro? ¿Por qué no consigo el trabajo que quiero? ¿Por qué no gano en el negocio? Porque, pues Señor, apúrate, o no decís que me amáis. No escucho todos los días domingos que Dios me ama, que Dios me va a dar bendiciones, que la prosperidad y todo. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen negocio. Sé que hay hermanos que han tenido pérdidas también dolorosas. Hay hermanos que sí, yo conozco a varios aquí que han tenido pérdidas y se han hecho esas preguntas, ¿o no? O sea, yo creo que uno se la hace. Ahora, se la hace por el momento de dolor, de dificultad, de rabia, de impotencia. Pero el pueblo de Israel había visto toda la mano de Dios. Toda. Desde que salió de Egipto vio la mano de Dios. Toda. La había visto toda. De Abraham había visto la mano de Dios. O sea, siempre Dios bendijo a su pueblo con cosas sobrenaturales. Ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Estas preguntas muestran la frialdad y la racionalidad de los líderes religiosos de la nación. No estaban en el espíritu, estaban solamente en la mente. Ellos adoraban a Dios de mente nomás. Religiosos, esa es la palabra, religiosos. Igual que los fariseos, los saduceos, religiosos. Gente por fuera que dice ser de Dios y por dentro no lo es. Porque ellos que decían, nosotros hemos hecho los sacrificios requeridos. ¿Qué más quieres, Señor? Le decían. Pero le ofrecemos lo mejor a Dios. Porque ellos ofrecían lo que caía nomás, po. No estaban buscando lo mejor para Dios. Estaban buscando lo que sobraba nomás. La pregunta es, hoy día, usted y yo, usted que está escuchándolo ahí por la transmisión, ¿está ofreciendo lo mejor a Dios? ¿Estamos ofreciendo lo mejor a Dios? Y cuando hablo de lo mejor, hablo de nuestro tiempo, también nuestro dinero, todo lo que tenemos que entregarle al Señor. Todo lo mejor a Dios. Porque le ofrecemos lo mejor a Dios en adoración, o solo aparentamos, o solo que nos sobra tiempo y el espacio de nuestras vidas, es que a veces nos damos la sobra al Señor, hermano. Damos lo que nos sobra. Dijeron, así dice la palabra, hermano, no se lo voy a leer por el tiempo. Pero el Señor, a través de Malaquías, le habla al pueblo y dice, ustedes dijeron, ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado?
Así le decían ellos con esa soberbia: Señor, ¿en qué te hemos deshonrado nosotros? Pero como Malaquías señaló, los sacrificios de Dios eran animales inapropiados. No era lo mejor para Dios. Mire, hermano, antiguamente, y yo lo hacía, en mis primeros pasos en el Señor, cuando me hablaban del diezmo, por ejemplo, yo decía, pues si me sobra voy a diezmar. Después que pague la luz, el agua, cierto, coma, vaya al supermercado, pague las cuentas, si me sobra algo, ahí sí puedo diezmar. ¿Alguien la pensado eso alguna vez o no? Yo creo que más de alguien de repente, hoy si me sobra lo hago. Señor, si me pagan mejor sueldo lo hago. Ahí sí, ahora sí. Si me sube el sueldo el jefe yo lo voy a hacer. Y condicionamos a Dios, ¿no? Cuando esté bien yo lo voy a hacer. Señor, cuando tenga tiempo voy a ir a los cursos, voy a ir al seminario. Cuando tenga tiempo, primero voy a ver todas las películas de Netflix, tengo HBO, tengo Amazon, tengo Plex, tengo todas las plataformas, así que no tengo tiempo, Señor, está tan buena toda esa parrilla, que con todas las 1000 películas que tengo ahí, cero posibilidad de ir a un seminario de los profetas sobre todo. La voz de Dios, ¿qué es la voz de Dios, cierto? Quiero ver ahí todo lo último, ¿ah? El último ranking de película. En serio, en serio. Hoy día debe ser, yo le cuento a mi hijo, por ejemplo, que cuando yo era niño, en la casa había una tele de 14, blanco y negro, y la mandaba a mi papá. Y no había celular, no había nada. Hoy día, olvídese, hermano, la cantidad de plataformas que hay para ver cosas. ¿Verdad que nos faltaría tiempo, no? Para ver todo lo que es prefigura. Deporte, cable, hay de todo. Hoy ofrecemos a Dios lo mejor de nosotros. Eso se lo dejo a usted y a mí, para que pensemos si realmente estamos dando lo mejor. ¿En qué te hemos cansado? También le preguntaba el pueblo. Esta pregunta revela una aterradora ceguera al pecado y un intento arrogante de desconocer las fechorías, ¿cierto? No sabemos qué quieres que hagamos porque no vemos que hemos hecho algo malo. O sea, el pueblo de Israel decía, pero Señor, si hemos sido perfectos, ¿en qué hemos fallado nosotros? Lo mismo cuando uno dice, yo no tengo mancha, soy inmaculado. ¿Cierto? Inmaculado, sin mancha, sin pecado. O hay gente que no acepta una crítica constructiva, no acepta que nadie le hable porque se cree superior, ¿o no? A mí me habla solo Dios. Y una vez a un hermano le pasó una tragedia muy grave y dijo, iban a ver los pastores, hermanos, todo, había tenido un problema muy grave. Y él dijo, yo quiero que Dios me hable. No quiero escuchar a ninguno que me venga a hablar, dijo. Yo lo escuché a él decir eso. Cuento corto, ese hermano era un tremendo varón de Dios y lamentablemente está apartado del Señor hace más de 20 años. Y hoy día está mal, está muy mal. Hoy acomodamos la palabra para cubrir nuestro pecado. ¿Qué cree usted? ¿Acomodamos la palabra o no? ¿Lo justificamos generalmente, no? Pero si no es malo, decimos nosotros. Y lo decimos nosotros, hermanos. Pero si no es malo. Pero si no es malo, ¿cierto? Digo, aquí hagámoslo nomás. Dele nomás, hermano, hermana. Emborráchese, drogue, no importa, no es malo. Si Dios nos ama igual, ¿o no? El pecado es muerte, ¿cierto? Y la palabra dice, es clara, por los frutos los conocerán también. ¿En qué hemos de volvernos? Porque Dios le decía que se volvieran a los mandamientos y los preceptos de Dios. Él siempre, a través de toda la historia del pueblo de Dios, a través de los profetas, a través de los buenos reyes, acuérdense que hablamos que habían más de, no sé, póngale 30 reyes y la mayoría eran malos. Pero los buenos reyes, ¿qué hacían? Se volvían a Dios, querían que el pueblo se volviera a los mandamientos de Dios y viviera de acuerdo a Dios. Hermanos, si nosotros viviéramos de acuerdo a la palabra, a los 66 libros que están ahí, al canon bíblico, nuestra vida sería diferente, ¿no? Porque antes de equivocarme, antes de cometer pecado, si yo voy a la palabra y recibo la exhortación de Dios, va a ser distinta a mi decisión. Pero si vivo más pendiente de lo que me entrega la televisión, de lo que me entregan, ¿cierto?, los debates políticos, si vivo pendiente de la televisión, lo que yo voy a tener en mi corazón va a abundar mi boca y no van a ser cosas de Dios. Ellos también se contaminaban. No tenían quizá la plataforma de hoy día, pero tenían muchos extranjeros, muchos pueblos idólatras, que era muy atractivo quizás para ellos quemar una guagüita, ¿o no? Como lo hacían los filisteos, y quemaban niños. A lo mejor era atractivo un becerro de oro, hacer orgías, no sé, lo que le es atractivo de los pueblos ajenos, ¿no?
Casarse con los hijos, casarse con la... ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dijo Dios a Lot? Dime, ¿cuántos justos hay, cierto? Entonces, esas cosas, digamos, son porque Dios conoce el corazón del hombre y conoce dónde estamos. Mire, cuando Dios nos confronta con nuestros pecados, generalmente nos excusamos, igual que el pueblo de Israel. ¿O no? ¿Qué pasó cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley? Pero sí, ¿cómo los pilló a ellos? Haciendo un carnaval, ¿cierto? De orgía, de sexo, de todo, idolatría. Pero es que te demoraste, Moisés, ¿cierto? Pensábamos que estábamos abandonados, no sé, pura excusa. Nosotros hacemos lo mismo. Le ponemos plazo a Dios. ¿Se ha dado cuenta cuando le decimos, Señor, te pongo este plazo? ¿En qué te hemos robado? Esta pregunta, es cierto, en Malaquías, ¿cierto? 3:10, 8:10. Ahí. Esta pregunta subraya la avaricia del pueblo. No consideraron sus posiciones como propiedad de Dios. Y es lo mismo que hoy. ¿De quién es tu sueldo, hermano? ¿De quién es mi sueldo? ¿Es mío? ¿Me lo gano yo? ¿Mi trabajo es mío? O cuando decimos solamente decimos de palabra, ¿es del Señor? Yo a muchos pastores, porque me toca trabajar en el área jurídica, yo trabajo en el área jurídica, pero además asesoro a muchos pastores. Yo le digo, pastor, cuando usted haga un inventario, hágalo ante notario y hágalo que sea una donación. Porque hay hermanos que dicen, este teclado es para el Señor. Se enojó el hermano y se llevó el teclado, ¿no? ¿Sí o no? Ese bajo es para el Señor, esa guitarra. Se enojó, se la llevó también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Israel decía lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué hacía? Empezó a olvidarse. Creyeron que la propiedad era de ellos. ¿Y qué dejaron? A la casa de Dios, al templo, sin alimento. Por eso que el Señor le advierte, le dice, probadme en esto. Probadme en esto. Ustedes dicen, ¿en qué me han robado? Me robaron en los diezmos, dice. Lo que correspondía al pueblo de Dios, lo que yo les dejé como una promesa, de que si ustedes diezmaban yo lo iba a bendecir, ustedes no lo hicieron. Miren lo que se atreve a decir Dios, o sea, dice, lo confronta al pueblo y a nosotros también, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿A usted le ha abierto las ventanas de los cielos Dios? ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Dios ha abierto las ventanas de los cielos de mi vida. Yo desde que estoy en el Evangelio, hermano, he visto progreso. No he visto que he decrecido, he progresado. Hemos tenido lucha y problemas, como las todo el pueblo de Israel también. Y los vamos a seguir teniendo, amén. ¿En qué hemos hablado contra ti? ¿Está de más servir a Dios, decía el pueblo de Israel? ¿Qué provecho sacamos de servir y seguir la ley de Dios? ¿Sabes lo que pasa? Que Israel decía, ¿qué hacía cuando el pueblo se iba con Moisés cuando lo sacó? ¿Qué le reclamaban? Pero si, ¿por qué allá teníamos agua, teníamos trabajo, devolvámonos a Egipto? Acá es lo mismo. Ellos reclamaban y decían, ¿qué provecho sacamos con servir a Dios? ¿Qué provecho sacamos con seguir los mandamientos de Dios y andar tristes caminando? No lo hemos hecho esa misma pregunta. ¿Qué sacamos con ir a la iglesia? ¿Qué saco con ir 2 horas a escuchar un seminario? ¿Qué saco con escuchar un día miércoles, conectarme? Cuando yo vi y escuchaba al pastor con el hermano Ezequiel, que a veces hay 2 personas conectadas, 3 personas conectadas, porque muchos de los que están detrás dicen, ¿y qué gano con conectarme? ¿O no? Las mismas preguntas se hacía el pueblo de Israel. Exactamente las mismas preguntas. ¿Qué sacamos con servir a Dios? Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar. Porque la pregunta es ¿qué ganamos con servir y seguir a Dios? Muchos se lo preguntamos hoy día 2021. ¿Qué saco con invertir mi tiempo? ¿Qué saco con entregarme a Dios? Si yo llevo tantos años y mi marido no viene, mi señora no viene, mis hijos no asisten. Ya, pues Señor, ¿cuándo? Porque yo creo que vivimos de reclamar. ¿Cuándo va a llegar mi casa? ¿Cuándo va a llegar eso? ¿Cuándo va a llegar este trabajo? ¿Cuándo llega esto otro? Nosotros estamos para creer en Dios, no para juzgar a Dios, no para desconfiar de Dios. ¿Amén? Esta es una promesa, una profecía, ¿cierto? El advenimiento del día de Jehová. Es más o menos largo, pero yo se lo voy a resumir. Dice en Malaquías 4, del 1 al 5 aproximado, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que el día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni ramas. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Amén. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede leer el que viene? Mire, ahí viene el 4 y el 5. Malaquías 4, 5. Amén. Habla de un enviado, ¿cierto? Mire, en Mateo 17 del 10 al 13, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Los maestros de la ley estaban citando también a los profetas ellos, y a Malaquías, que fue, ¿cierto?, el último del Antiguo Testamento. Porque sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero le digo que Elías ya vino. Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que le estaba hablando de Juan el Bautista. Aquí Jesucristo, en la profecía de Malaquías, que Malaquías dice que Elías va a venir, él dice Elías ya vino, pero se refiere a Juan el Bautista. Ustedes no lo reconocieron y más encima lo trataron mal, lo dañaron, le cortaron la cabeza. Y así van a hacer con el Hijo del Hombre, dice. Él está reconociendo y está citando una profecía también y la está develando, la está revelando ahí. Juan el Bautista. Y Jesucristo, ahí se fue. La venida del Señor, ¿cierto? El amor de Dios por su pueblo fue fiel y demuestra la llegada del Mesías. El Mesías guiará a su pueblo hacia la realización de sus anhelos más profundos. Porque miren, hermanos queridos, cuando Cristo vino, ¿cierto? El Salvador, y nosotros el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya recibimos la salvación. No la estamos esperando. Ya la tenemos. La vida eterna es suya y es mía. Del momento que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un día de consuelo y sanidad porque nosotros sanamos, por sus llagas fuimos curados. ¿Se acuerda cuando hablaron de Isaías? Pastor fue la pastora que hablaron de Isaías. Por sus llagas fuimos curados, ¿cierto? A través de él fuimos limpiados. 800 años antes de Cristo, Isaías profetizó la venida de Cristo, cómo será molido por nuestras rebeliones, por sus llagas seremos sanados, curados. Ya lo había profetizado y en Cristo se cumplió. Y el que vino antes, como decía Malaquías, fue Elías, que él dice que es Juan el Bautista, que fue el que anunció, el que preparó el camino para Cristo. Amén. Y ahí, hermanos queridos, termina Malaquías y viene el silencio de Dios, que son los 400 años que Dios no habló. No habló a través de los profetas. Hasta Juan el Bautista. Hay mucho más que hacer, obviamente, y que estudiar. Es mucho más profundo, como decía la pastora Jimena también, como pudieron ver a través del pastor Carlos, la pastora Elsa, la hermana Carla, que tratamos de resumir a todos los profetas mayores y menores de la manera más compactada, más resumida, para no hacerlo tedioso para ustedes y también para que pudiéramos aprender. Malaquías es un tremendo y potente mensaje, porque todas esas preguntas que se hizo el pueblo de Israel, más encima viendo que Ciro de Persa, un hombre que no era de Dios, les permitió volver. Les dio hasta dinero para volver, les dio joyas, oro para volver a reconstruir el templo. Dios le abrió puertas, Dios preparó el camino, Dios le preparó maestros y profetas para que ellos se reeducaran, se reedificaran. Pero aún así venían estas preguntas. ¿En qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te he mentido, Señor? ¿Por qué tenemos que estar detrás tuyo, Señor? ¿Por qué tenemos que servirte, Señor? Y hoy día nos hacemos, lamentablemente, muchos las mismas preguntas. ¿Qué gano yo? ¿Qué ganamos con estudiar la palabra? ¿Qué ganamos con venir a los hermanos a cantar? ¿Qué ganan aquí los días domingos? Porque no, a veces yo creo que se han hecho esas preguntas. Otra vez tengo que ir. ¿Ah? Pero nosotros no lo vemos. Pero Dios sí nos bendice. Cuando uno trabaja para la obra de Dios y cumple los propósitos que Dios nos tiene llamados, vamos a ver fruto y vamos a ver bendición.